el capítulo 4 no lo hemos terminado de ver, lo tengo más que claro, ¿ya? No hemos terminado de ver el capítulo 4. Entonces, yo me voy a saltar de capítulo y me voy a pasar al 5, ¿ya? Pero voy a ver 2 paginitas que al final yo siempre les digo para que ustedes relean. Y lo que vamos a ver hoy día es la primera. Aquí igual tengo que hacer una salvedad porque esto está malo, ¿ya? ¿En qué sentido? Hasta el año pasado, el DEPRE les llamaba tareas o dimensiones. A las 3 que están ahí, rastrear, localizar, relacionar, interpretar, evaluar, reflexionar, le llamaba tareas o dimensiones. Y cada una de estas tareas tenía habilidades. En rastrear, localizar era identificar, en relacionar, interpretar eran 4 habilidades donde había más: relacionar, interpretar, sintetizar, inferir. Y en la última tarea, evaluar, reflexionar, había una sola habilidad que era evaluar. En el cambio que hizo hace poquito, ustedes saben que anunció un temario nuevo, ¿ya? Que fue en abril. Esto lo cambió y ahora ya no les llama ni tareas ni dimensiones, sino que solo le llama habilidades. Y solamente da 3 habilidades, no da habilidades después en cada una. Y a la primera habilidad ya no le llama rastrear, localizar, le llama reconocer, identificar. Las otras 2 quedaron igual. Entonces en el nuevo temario el DEPRE dice que hay 3 habilidades: reconocer, identificar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar. ¿Ya? No sé, Andrés, si ya hay vocabulario o no, no tengo idea. Yo les dije la otra vez que se supone que en el temario que dio no dice abiertamente que hay o no hay vocabulario. No lo dice, ¿ya? Y yo les dije que con el DEPRE a veces dice una cosa y después sale otra. Entonces lo que el PRON está esperando es que salga el modelo, ¿ya? Porque varias veces nos ha dicho que va a eliminar vocabulario y después en el modelo vuelve a salir y en la prueba lo vuelven a preguntar. Entonces la verdad es que estamos esperando el modelo para ver el modelo si vienen preguntas o no de vocabulario, porque eso debería replicar en la prueba real. Y no es primera vez que nos pasa eso, o sea, hemos tenido que cambiar guía a mitad de año, que dice una cosa y después dice otra. Entonces la verdad que a nosotros no nos sorprende absolutamente nada. Estamos acostumbrados a cambiar guía así como rápidamente, así que ustedes no se preocupen, ¿ya? Al final va a salir lo que el DEPRE diga y nosotros nos adecuamos. Entonces yo les decía que ya no se llama rastrear, localizar, se llama reconocer, identificar. Pero la guía y el libro está malo, porque esto lo cambió a última hora recién en abril y nosotros obviamente que esto ya estaba todo porque va a imprenta, qué sé yo, no podemos estarlo haciendo a última hora. ¿Captan? Entonces ya no se llama ni dimensión ni tarea, sino que la habilidad de reconocer e identificar. Ya necesito que tengan en cuenta eso bien para que después no digan, pero ¿por qué sale esto? Me preguntan lo mismo que yo expliqué. Y este es el material 9, me preguntaban algunos. Ahí debe decir reconocer, identificar, porque esa es la habilidad. Ahora, cambió solo de nombre por si acaso, porque las características de reconocer e identificar son las mismas características de rastrear, localizar, que son las preguntas más fáciles porque son textuales. ¿Estamos? Entonces, dada esta aclaración, yo en el Power lo pude cambiar y cambié todo lo que decía rastrear, localizar, pero en la guía y en el libro no está cambiado, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿No? No, profe, claro. Ya, está clarito, ¿cierto? Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro Power y cualquier cosa, cualquier duda, ustedes me interrumpen y me preguntan, ¿ya? Me van interrumpiendo y me van preguntando cualquier cosa. Entonces, partamos entonces. Ahí está la nueva habilidad que cambió solo de nombre a partir de este año, ¿ya? Por lo menos en el temario que dio en abril del 2021 de este año, ya no llamó más rastrear, localizar, sino que ahora le coloca reconocer e identificar. Y como dije recién, son exactamente las mismas características del nombre que le daba antes, ¿ya? Veamos entonces, ¿cuál es el objetivo de este material 9? Este material 9, si alguien tiene cuadernillo, ya está en el segundo cuadernillo, por si acaso. Ya, vamos a conocer de qué se trata esta habilidad de reconocer e identificar, ¿cierto? Que está en esta prueba de transición. También vamos a tratar de aprender una estrategia que nos permita resolver este tipo de preguntas, que es de información explícita, por eso yo creo que es la más fácil, según yo. Y también, ¿cierto?, vamos a aplicar la estrategia para que podamos resolver de buena manera este tipo de ejercicios. ¿Ya?
Entonces, ¿en qué consiste esta habilidad? Esta habilidad de reconocer, identificar, ¿ya? Como decíamos recién y como también dice el temario de la prueba, vamos a fijarnos en el nivel literal, de lectura literal. ¿Se acuerdan que en la primera clase de comprensión de lectura nosotros vimos que habían 3 niveles de lectura? La lectura literal, que es el primer nivel, la lectura inferencial, que es el segundo nivel, ahí ya entra en juego la otra habilidad, y el último nivel es la lectura crítica, ¿ya? Esa también ahí tenemos que evaluar. Aquí estamos en el primer nivel, que para mi gusto es el más fácil. Para mi gusto esta habilidad es la más fácil para ustedes, porque ya en la segunda habilidad tenemos que ver información implícita, y aquí no. Solamente vamos a comprender la información explícita. ¿Qué significa explícito? Aquello que se expresa claramente en el texto. Entonces, como es pura información literal, textual o explícita, para mi gusto son las más fáciles de hacer. Aquí nos van a pedir identificar, localizar datos, localizar o identificar conceptos, procesos, etc. ¿Qué podría ser difícil para ustedes? Que les pidan conceptos que ustedes deberían haber aprendido en la educación media. ¿A qué me refiero? Un ejemplo súper fácil. Por ejemplo, si la pregunta dice, ¿cuál es la tesis del emisor del texto? Ya, primero tengo que saber qué significa tesis, es un concepto. Yo debería manejar que tesis significa la opinión o el punto de vista del autor del texto. Y si me preguntan por la tesis, yo también debería manejar, ¿cierto? Que, como me preguntan por tesis, ahí me cae la teja, que estoy ante un texto argumentativo. ¿Captan? Todas esas conclusiones yo las puedo sacar porque yo sé lo que significa tesis, opinión o punto de vista, y sé que todo texto argumentativo está compuesto de una tesis, de una garantía, de un respaldo y de base. ¿Captan? Entonces, ese problema podría tener yo, que yo más o menos tengo que saber en general, no de memoria, cuáles son las características de un texto expositivo, de un texto argumentativo, de un texto periodístico, de una noticia, etc. Esos conocimientos generales yo debería tener, ¿ya? Pero en general las preguntas de información explícita son bastante fáciles y bastante simples de hacer. Ahora, aquí como dice abajito, nos vamos a ayudar. ¿De qué nos vamos a ayudar? Nos vamos a ayudar, obviamente, de lo que hemos aprendido en la prelectura, que es este rastreo, esta mirada superficial, y obviamente que también de las reglas de textualización que vimos. Vimos las reglas de recurrencia, donde aprendimos a buscar el referente a través de la repetición, de la sustitución o la elipsis. Vimos también las reglas de conexión, que son todos los conectores que también nos ayudan harto. Y acuérdense que también vimos las reglas de progresión del tema, cómo el tema va progresando y el predicado o el rema va dando toda la información. Eso tenemos que usar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estrategia de resolución que vamos a usar para estas preguntas que miden la habilidad de reconocer e identificar que son explícitas? Primero, vamos a analizar, esto es súper importante y tenemos que empezar a hacerlo desde ahora ya. Vamos a empezar a analizar el ejercicio, la pregunta que me hacen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces acuérdense que ustedes responden mal porque no entendieron la pregunta. O porque a lo mejor en la pregunta les falta una palabra que no manejan. Si la pregunta dice, en el párrafo 5 se afirma que, ya, esto es una pregunta literal o textual. ¿Y qué subrayo ahí? Párrafo 5 se afirma. Porque eso me indica que voy al lugar exacto donde está la respuesta, párrafo 5, y me indica, él se afirma que es una pregunta literal o textual. Entonces acostúmbrense para todas las pruebas, no solamente para el lenguaje, a subrayar, a hacer un buen análisis de la pregunta. Luego yo voy a reconocer, y aquí está mi primera habilidad, y aquí puedo detectar esto, ¿cierto? A través precisamente del ojeo, de esta mirada superficial. Acuérdense que dijimos que ojalá ojeáramos las primeras líneas, algún dato específico, qué sé yo. Luego que ojeé, puedo identificar, ¿cierto? Y ahí releo la información que se asocia a la pregunta. Ya decía que salía en el párrafo 5, entonces me voy al párrafo 5 y ahí releo para buscar la información que me están preguntando. Y finalmente, en el paso 4, estudio, analizo las alternativas, ¿ya? Porque obviamente que solamente una alternativa va a decir lo correcto,
Y la otra no es información lógica, eso significa coherente con respecto a lo que dice el texto. Ahora, hay que tener cuidado, porque aquí, ¿cierto? Yo tengo que reconocer las palabras clave, o hay palabras que van a tergiversar. Tergiversar, ¿qué significa? Es dar una interpretación errónea, ¿ya? Van a haber distractores que a lo mejor van a ser súper buenos. Entonces, por mayor razón, tengo que tener cuidado de no irme para otro lado, qué sé yo. Hay respuestas que son súper fáciles en este tipo de habilidad. Ya, hay respuestas que están copiadas tal cual, así tal cual. Hay otras que no, que utilizan frases equivalentes, sinónimos, o dan vuelta la frase y dicen lo mismo. Pero aquí se van a encontrar, en las preguntas de información explícita, se van a encontrar con respuestas iguales de lo que dice el texto. Y esas son las respuestas que de repente ustedes todos sospechosos. Ya, y de repente, no, esto, algo hay aquí, algo quiere hacer el temple conmigo. Sospechan de todo de repente. Si es fácil, es fácil. Si no, no. Si la respuesta ahí está copiada, igual ustedes la colocan. Ya, pero no todo les puede parecer sospechoso. Pero hay otras que a lo mejor no están tan obvias y dieron vuelta a la frase y qué sé yo. ¿Ya? Vamos a hacer una aplicación de lo que acabamos de ver, de los 4 pasos que acabamos de ver. Ustedes van a leer este texto, que es muy cortito. Fíjense que esto está sacado, este es un ejercicio, este fragmento está sacado de una entrevista a una actriz, ¿cierto?, chilena, y se sacó este trocito especialmente porque, según este trozo, hay una pregunta textual que salía en la prueba del 2020. ¿Ya? Y para que ustedes vean lo fácil que es. Lo van a leer y de ahí vamos a hacer el análisis paso a paso. Tengo solamente 2 palabritas que les quiero dar. En la segunda línea dice basal. Anoten ahí, segunda línea basal. Coloquen de base, significa fundamental, principal. Basal, de base, fundamental, principal. Y la otra que les quiero dar está en la última línea, entrañables. Entrañables significa íntimos, afectuosos. Íntimos, afectuosos. Ahora sí, leemos atentamente. Profe, disculpe. Dígame. Me desconecté un poquito. ¿Hay que leer o vamos a leer? No, vamos a leer para aplicar lo que recién vimos, los 4 pasos que necesitamos para este tipo de preguntas. Lean nomás. De ahí yo les sigo explicando. Que tiene el micrófono abierto. ¿Leyeron todos y todas? No, profe, a mí me falta todavía. Ya, siga leyendo nomás.
Ahora sí. Sí. ¿Sí? Ya. Acuérdense que este es un fragmento nomás que lo estamos utilizando solamente para aplicar una pregunta explícita. ¿Ya? Este es un texto mayor y tiene muchas más preguntas. Entonces, el primer paso para responder estas preguntas textuales o explícitas o literales es analizar la pregunta, analizar el ejercicio. ¿Qué motivación tuvo la compañía Teatro Milagros para montar una obra con marionetas? ¿Qué palabras son importantes? ¿Qué palabras yo debería subrayar o fijarme? Ahí está, motivación, razón para montar con marionetas la obra. Ya, eso es lo importante. Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Que yo identifique, que yo localice la razón que da el texto para este montaje. Solamente me piden eso. Por eso es una pregunta textual o literal explícita, porque está dicho claramente en el texto la respuesta para esto. ¿Ya? Y ahí está el primer paso. El segundo y el tercer paso se pueden hacer juntos claramente, porque después me pidieron que yo reconociera, ¿cierto? Que yo detectara a lo mejor con un ojeo, con una mirada rápida, y que después yo releyera la información de dónde puedo sacar lo que me dice la pregunta. Empecemos, ya. Ahí dice algo importante, es una marca textual que permite identificar la información que se requiere. Dice, por esto mismo decidimos hacerlo, ¿cierto? Y ahí da algunas claves para ir entendiendo aquello. Entonces, una de las razones del montaje es que el capote, que es un cuento y fue llevado a escena, ¿ya? Resulta un texto muy interesante por la universalidad que tiene la vigencia todavía que está, dice, sigue siendo vigente. Más adelante el texto dice, otro aspecto que nos movilizó, o sea, otro aspecto que nos motivó para hacer esto, que nos dio como razón para hacer esto, y ahí tenemos la segunda marca textual, que permite también identificar la información que se requiere, y ahí está, fue el afán de considerar a los niños, tanto. Y ahí está la segunda razón, la intención de elevar la condición del teatro infantil a un ejercicio más reflexivo, ¿ya? Porque de repente el teatro infantil se tiene como, es como si fuera de otra categoría inferior, ¿ya? Y eso, entonces eso quieren elevar esa condición. Y aquí está mi pregunta, ¿cierto? Y la respuesta que pudimos encontrar, hay dos razones, dos motivos. La primera es la universalidad y la vigencia del capote, ¿cierto? Y también otra razón que se dio, el ejercicio reflexivo, que para elevar un poco la condición del teatro infantil. Y la más cercana a eso, no con sus mismas palabras, pero la más cercana es Barco, que se quiere superar esa idea de que el teatro infantil es de segunda categoría o una categoría peor, por eso dice elevar la condición. Entonces, Barco es correcta porque reproduce la información explícita que se da en el texto con respecto a la pregunta que me hace. Descartemos los otros distractores, que también se puede hacer. Generar entretención, no habla de entretención, no son los motivos que explicita, no es una simple o mera entretención para niños, ¿cierto? Aquí, claro, habla más de rudeza que texto duro, ya dice un texto rudo, ¿ya? Y lo habla más con referente al contenido. Dice hacer reflexionar en forma y contenido, no, ¿cierto? Habla más del contenido, pero no de la forma. Y presentar una obra cuya historia viven a diario muchos niños, no habla de los niños, habla de personas en general que pasan carencias y que padecen la violencia. ¿Se dan cuenta? Entonces la correcta es Barco. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué significa afán? Afán es como puede ser la necesidad de hacer algo o el deseo de hacer algo. ¿Ya? ¿En qué línea estaba? Es que la mostró cuando íbamos a hacer el proceso de reconocer. Salía ¿Sí? con casi la primera línea de lo que mostró. ¿Del texto? No sé si del texto, pero de cuando mostró así como el texto y teníamos que reconocer como lo que era importante, decía afán. Y es que, no sé, es una palabra que a mí me complica. Espérate.
espérate, que quiero ver dónde está porque también puede significar otra cosa. Mire, en la diapositiva 8, ¿Ya? Palabra, Ah, sí, está en el dice el texto. afán. Sí, significa sí, otro, sí, ahí afán puede significar, ¿cierto? emoción, Deseo, consideración. ¿cierto? Fue el afán de considerar. Sí, otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar, el deseo de considerar. Sí, está bien. Como deseo, Ya, pero ¿ya? eso. Porque afán también, es que te preguntaba, porque afán también puede ser tarea. ¿Ya? Estoy en un afán que tengo que sacar adelante, también puede ser tarea, por eso te preguntaba. ¿Ya? Pero ahí está como deseo. Ese profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En el siguiente ejercicio, este es un texto largo, así que tienen que acostumbrarse a leer textos largos, lo que sea, da lo mismo lo que haya que leer, pero hay que leer. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. De este ejercicio vamos a hacer solamente 2 lecturas. Esta es la primera, que es muy larguita, y de ahí viene otra. Si ustedes se fijan, este texto está completamente numerado. 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se los quiero mostrar. Ya, es largo, para que se hagan una idea. Ya, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí está. Y después vienen 5 preguntas, igual que esta. Sale una pregunta y sale la respuesta correcta. Por eso en todas dice A. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es localizar en el texto en qué línea está esa respuesta correcta. Y es para que se den cuenta que esto está sacado literal o textual o es información explícita. Aquí no tengo nada que inferir, ni relacionar, ni interpretar. Solamente son preguntas textuales. Entonces ustedes en el texto tienen que ver la línea en que está la información. ¿Estamos? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Ya? Sí, profe. Ahora, solamente un alcance. Puede que por palabras las líneas de la guía sean distintas a las líneas de la pantalla, pero por palabras nomás. Entonces ahí vamos a llegar a un acuerdo de las líneas que sean las más importantes, pero en casi todas coinciden, ¿ya? Ahora, vocabulario. Tengo 2 palabras que les quiero dar aquí. En la primera línea dice convulsa. Convulsa, anoten ahí. Agitación violenta de agrupaciones políticas y sociales. Agitación violenta de agrupaciones políticas y sociales. Convulsa. Y en la cuarta línea dice homólogo. Anoten ahí también. Homólogo, relación de correspondencia con cargos iguales. Relación de correspondencia con cargos iguales. Ahora sí, empezamos a leer atentamente.
¿Leyeron todos y todas? Niños, ahora sí. Sí, profe. ¿Sí alcanzaron? Ya. En esta parte quiero darles una sola palabrita. En la línea 25, que es la última línea del párrafo anterior, quiero definir altruista, por si acaso, si alguien no la maneja. Línea 25, altruistas, que provoca el bien ajeno aún a costa del propio. Que provoca el bien ajeno aún a costa del propio. Seguimos leyendo. ¿Estamos listos con la lectura? Niños, Sí, profe. ¿sí? Y aquí les quiero dar otra palabrita, pero les voy a dictarlo primero y de ahí se los voy a explicar, ¿ya? Porque si no es muy largo y me demoro mucho. En la línea 56, abajito, dice fáustico, aliento fáustico, ¿ya? Esto copienlo literal y de ahí les explico algo. Fáustico, relativo al mito o al personaje de Fausto. Fáustico, penúltima línea del párrafo 3, línea 56, relativo al mito o al personaje de Fausto. Ya. ¿Y por qué ese personaje es como emblemático, significativo? Porque este personaje tenía todo en la vida, pero igual hizo un pacto con el diablo. ¿Ya? Eso es como la característica del personaje más importante. Entonces ya tenía todo en la vida, hizo un pacto con el diablo y le intercambió el alma por el conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. ¿Ya? Así bien resumido. Entonces, personaje famoso, porque hizo un pacto con el diablo, intercambiando el alma de él por todo lo que quería, ¿cierto? El conocimiento, los placeres, todos. ¿Ya? Ahora sí, seguimos leyendo.
¿Estamos listos con la lectura? No, profe. Unos minutitos para los que faltan. Que se rodea ciertos parámetros. Ahora sí. Sí. ¿Sí? Ya. Y la última parte para ir terminando. Aquí no tengo ninguna palabra difícil. Clasificación. Existirá un aumento de interés respecto de la educación por parte de la sociedad civil. Sin duda existirá un aumento en un ámbito acompañado con mayor movilización de recursos a su hogar, capacidad de desarrollo de la educación hogar, actividad importante promover la ciudadanía, el uso de la educación más, las competencias básicas necesarias a sí mismo ella desempeñó una actividad altamente contexto como habrá una ¿Estamos listos? no sé, se crea una actividad importante promover la ciudadanía, creo. Niños. Sí, profe. Entonces, dijimos que eran 5 preguntas. Está la pregunta y está la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es localizar en el texto en qué línea se encuentra dicha respuesta correcta. Y se van a dar cuenta que es una respuesta literal, textual, que está expresada claramente en el texto, ¿ya? Y eso es lo que mide esta habilidad de reconocer e identificar. Vamos haciendo de la 1 a la 3. Después nos quedan 2 más nomás.
material 9. Andrés. Material 9 dice estrategia de resolución, rastrear, localizar. Dice rastrear, localizar, pero tú ya sabes que el nombre es otro. Pero es material 9. ¿Estamos listos con estos 3 primeros? No, profe. Unos minutitos para los que faltan. Ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alcanzaron? Ya. ¿Dónde encontramos la 1? La respuesta, ¿qué relación? El emisor afirma qué. ¿Tilina atravesó la número 1? ¿A 17? Ya, pero ¿cuál más? No solamente 18. nombre, casualidad. Dejémoslo en 17, 18 y 19. Insisto, puede que no coincida exactamente, porque hay partes de la guía que coinciden con la pantalla, pero no todas, por eso los vamos a dejar entre esas 3. ¿Ya? 17, 18 y 19. Número 2. 7 y 8. ¿Ya? Empecemos un poquito antes. 6, 7, 8, muy bien. ¿Y la 3? Esta es la que son más. Ay, profe, yo puse de las 50 a las 59. Ya. Bajemos un poquito y dejemos de la 54 a la 60, para que tú veas. Mira, es exactamente desde donde dice el doctor Müller hasta apoderarse del mundo. ¿Ya? Exactamente eso. Insisto, hay porque yo vi línea por línea y hay algunas que coinciden con la guía y con la pantalla. ¿Ya? Por eso lo dejamos en 3. ¿Estamos claros? Ahí están las 3 primeras y ahora nos vamos a las 2 últimas, la 4 y la 5. Profe, ¿cuál era la 4? ¿Hasta la 3, perdón? La 3 se la digo al tiro. Era de la 54 a la 60. 54, 55, 56, 57, 68, 69 y 60. Gracias, profe. De nada. ¿Estamos listos con estas 2? Sí.
4. 15, 9, 16. 10. No. 15 y 16. ¿Ya? Fíjate que ahí especifica, desde Ergué dibujó en sus cuadernos escolares escenas, tanto. Y la Igual última, la puse, pero también había incluido la 9 y la 10. ¿y qué parte de la 9 y la 10? Que ponía que el tipo, porque no sé pronunciar bien su apellido, ponía ¿Sí? no había olvidado la ocupación alemana de Bélgica. ¿Y lo consideré también? Sí, pero fíjate, claro, porque dice, dibujó la lucha desigual, ¿cierto? Y ahí se refiere más que nada a la disparidad de las fuerzas. ¿Ya? Claro, porque la otra decía, fíjate en eso, porque dice el guía no había olvidado la ocupación, pero cuando dice cuál es la relación del guía con la invasión, y ahí dice cuando el guía en sus cuadernos escolares dibujó escenas de la lucha desigual, mostrando su patriotismo, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces él vio desde esa perspectiva la disparidad que había porque era desigual. ¿Ya? Y la 5, ¿39? un poquito antes empiezan. Empecemos en la 37 porque fíjate que dice, sin una causa que lo justifique, vive como un vagabundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Todas buenas? Yo. Era fácil. Segunda lectura, ya, este es mucho más corto que el anterior, aquí nos vamos a demorar menos. Tengo 2 palabritas en esta parte. En la segunda línea dice escuetamente, párrafo 1, escuetamente. Línea 2, significa seco, estricto, sin adornos. Seco, estricto, sin adornos. Y la otra que les quiero dar está en la línea 10, párrafo 2, línea 10, nefandos. Esta es más rara. Nefandos, línea 10, que causa repugnancia u horror hablar de ello. Nefandos, que causa repugnancia u horror hablar de ello. Ahora sí empezamos a leer, un texto mucho más cortito. ¿Estamos listos con la lectura? No, profe. Ya, sigan nomás. Ahora sí. Ahora sí.
Ahora sí. Y aquí les quiero dar dos palabritas, muy cortito el cuarto párrafo. Este texto era mucho más cortito. En la primera línea dice cúmulo, les quiero definir cúmulo, montón, unión de cosas, cúmulo, montón, unión de cosas. Y también les quiero definir por si acaso diáfano. Diáfano significa claro, que se percibe bien. Claro, que se percibe bien. Terminamos de leer este texto. ¿Leyeron? Sí, profe. ¿Sí? Aquí también son 5. Tenemos las 3 primeras, 6, 7, 8 y después nos quedan 2. Vamos haciendo estas 3 primeras. ¿Estamos listos? Niños. Sí, no, profe. ¿Sí? ¿Qué pusimos en las 6? 3 y 4. Exactamente, muy bien. 7. 20, 21. Muy bien. ¿Y 8? 11. Fíjate que empieza un poquito antes. Yo diría 10 y 11. ¿Ya? Porque ahí dice de sentimientos nefandos, entre quienes tanto, los términos de contrato, etc. Cualquier infamia contra él. Muy bien. Y los dos últimos, 9 y 10.
13 y 14. De la 12 a la 14. No, ¿qué buscaron? La 10, profe. 9 y 10. Ya, miren, está entre las 7, la 8 y la 10. En la 9 no dice mucho, pero empieza en las 7. Cuando dice no son muchos, después dice acumular los inquilinos en 12 meses y después dice algo más en la 10. 7, 8, 10. ¿Y la última? La 14. Ya, pero un poquito antes. Empieza a hablar. Empieza en el párrafo 3, ¿ya? Yo colocaría la 12, la 13 y la 14. ¿Ya? Siguiente ejercicio, ya. Necesito hacer este ejercicio. Me quedan 10 minutos, de más alcanzo. O si no, me voy a demorar demasiado. Necesito quedar aquí. Este segundo ejercicio son 3 lecturas muy cortitas, nada que ver con la anterior, muy cortitas. Y vienen preguntas de verdadero y falso. Este primer texto que vamos a alcanzar a hacer, porque aquí vamos a quedar y no va a haber tarea, ¿ya? Esta guía se ve en 2 clases porque es muy larga. Entonces vamos a leer este texto y vamos a contestar 3 preguntas, pero vamos a decir verdadero o falso según lo que el texto dice. Seguimos trabajando información textual, literal, ¿ya? Y las falsas las vamos a justificar, solo eso. 2 palabras que les quiero dar. En la primera línea dice diligente. Diligente significa pronto, ligero. Pronto, ligero. Y en la séptima línea dice dúctil. Sí, dúctil. Acomodadizo, de blanda condición, condescendiente. Dúctil, séptima línea, acomodadizo, de blanda condición, condescendiente. ¿Ya? Condescendiente que medio permisivo. Ahora sí, leemos rápidamente para alcanzar a hacer solamente esta lectura, nada más. Profe, este texto ya lo habíamos leído una vez, ¿o no? Salía en otra guía. No me acuerdo, la verdad. Puede que sea parecido a otro, pero no estoy segura si ya lo habíamos hecho en otra guía. ¿Estamos listos con la lectura? Niños, ahora sí. Sí, profe. ¿Ya alcanzaron? Ya. Aquí están las 2 primeras preguntitas, ¿ya? Solamente son afirmaciones del texto, ¿ya? Son enunciados copiados del texto y sigue siendo, ¿cierto?, pura información explícita expresada claramente en el texto. Ustedes van a colocar verdadero o falso cada una de ellas.
y solo me justifican las falsas. Tienen que colocar lo correcto de las que ustedes dicen que son falsas. Vamos trabajando la 1 y la 2 y después me queda una sola y hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Profe, ¿qué significa abullonado? No sé por qué esa palabra yo la vi en algún momento. Profe, porque era el mismo texto. ¿Sí? ¿Segura? Sí, usted dijo que era una gran cantidad de tela, me acuerdo. Ya. No era eso. Pero yo te voy a Algo decir. parecido. Sí. Lo voy a buscar entonces para comprobar si está repetido o no. Ya, espera. Abullonado, que salió en alguna guía por ahí, significa adornar con bullones, y los bullones son pliegues de tela. Eso es, ¿ya? Abullonado, por eso no lo di porque había salido. Voy a buscarla. Entonces, si es que tenés razón, la voy a buscar y lo voy a encontrar, ¿ya? Abullonado, adornar con bullones, y bullones son pliegues de tela. Cuando yo digo pliegues son dobleces, ¿ya? A eso me refiero con pliegues, dobleces de tela. ¿Ya? Sí, profe. De nada. Voy a buscar el tiro donde está esa cuestión. Ya la encontré al tiro. Soy muy buena buscando. Sí, es un texto que salió en la lectura 1 del texto de vocabulario, del material 5. Ahí está. Pero era puro vocabulario, no había ninguna pregunta de contenido. Así que se puede ocupar. Ya, ¿estamos listos con estas dos primeras? No, profe. ¿No? Ya, porque necesito que alcancemos a hacer otra más. Número 1. Verdadero. Muy bien. Número 2. Falso, Muy bien. ¿Qué está malo? ¿Por qué esta es falsa? porque dice que solo duró un segundo. Pero fue uno Exacto. de esos segundos que abarca. Mucho tiempo, claro. Dice exactamente eso, que duró solo un segundo, pero pareciera que fue mucho tiempo. Muy bien. ¿Ven qué fácil? Y rápidamente terminamos la última y aquí vamos a quedar.
3. Niños. ¿Falsa? Muy bien, también es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no dice que tenían una relación, solo dice ¿No? que era su acompañante habitual. Exactamente. Nunca dice que estaban juntos, tenían una relación, solamente dice que era un aristócrata maduro, que era su acompañante. Muy bien. Ya, y me quedan unos minutitos nomás para despedirme. Entonces, pongan atención, no hay tarea de la guía. En la guía alcanzamos a hacer